Muy buenas noches, queridos estudiantes. Sean todos bienvenidos al desarrollo de nuestra sesión. El día de hoy estaremos continuando con la clase sobre derecho de familia, clase que nos referimos en la sesión pasada. Tengo referencias que hay equipos de trabajo que quedaron pendientes para su sustentación. Esto lo haremos al término de la impartición teórica para que haya tiempo para que desarrollen la actividad también programada para el día de hoy, pero previamente a ello ustedes podrán sustentar los dos grupos que me parece que faltaban. Bien, empezamos entonces de esta manera nuestra jornada correspondiente a la semana 7. Bien, me gustaría en esta primera presentación, ¿no? Que ustedes puedan participar activamente en esta dinámica referida a que piensen en una palabra que lo represente o describa cómo eres. Puede ser una cualidad, un valor, una virtud, una emoción, algo que los identifique propiamente y explicar brevemente por qué eligieron esa palabra que expresa alguna emoción, sentimiento, cualidad o valor que los pueda identificar. Bien, muy buenas noches a todos los participantes. En la sala encontramos 8 participantes. Me imagino que los demás se estarán integrando en el transcurso de los minutos. Empezamos, por favor. ¿Hay algún participante que desea realizar esta dinámica? Sí, doctora, pero Muy bien, Chamba, por participar. Gracias. sí, bueno, la palabra que me describe a mí, bueno, es ser una persona empática, toda vez que he desarrollado la capacidad durante este tema, más que todo laboral, que vengo ya del año 2019 y me pongo siempre en el lugar de la otra persona, ¿no? Eh, Comprendo básicamente sus perspectivas o cómo se sienten, sus emociones. Y bueno, es una habilidad, se podría decir, que, que he reconocido, ¿no? Y he entendido también durante todo este tiempo que ya vengo laborando. Y también podría decir que puedo sentir o pensar, o sea, metafóricamente lo que siente la otra persona, ¿no? Incluso sin que esa persona lo exprese o lo exprese directamente, ¿no? Esa sería mi, bueno, una característica, doctor. Bien, Gracias. muchas gracias. Gracias por su aporte. De empatía como característica de su compañero que ayuda no solamente aspectos laborales, desde luego también en todos los entornos, ¿no? También familiares, no emocionales. Bien, ¿alguien más que quiera participar? ¿Alguna cualidad, valor, emoción que los identifique? Que sea su signo característico, su principal elemento. Bien, acá también tenemos en el chat, me parece, algunos aportes. Lisbeth nos dice lo siguiente, Lisbeth Soto, mi palabra es la voluntad. Creo que todo se puede hacer y que todo puede ser siempre que haya voluntad, ¿no? Voluntad, perseverancia, constancia, disciplina, siempre unidos a ese concepto. Muy bien. Entonces, recordando la sesión pasada que estuvimos viendo el término familia, etimológicamente, de dónde proviene la familia, me gustaría saber qué es la familia. ¿Alguien de los participantes quisiera darnos algún concepto aproximativo de lo que es la familia? Puede ser desde una perspectiva social, jurídica, normativa, natural, etcétera. ¿Alguien de los participantes se anima a dar un concepto sobre lo que es la familia? Te escuchamos, gracias. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, buenas Buenas noches. noches. Bueno, respecto a la pregunta, desde mi punto de vista, la familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ¿no? Ya sea consanguíneo, civil o de afinidad, o por lazos de afectivos profundos, ¿no? Que comparten un proyecto de vida en común. Sería, doctor. Muy bien, excelente, gracias a su compañera. ¿Alguien más que desee participar? Sí, yo, Sí, Julka. Giancarlo, muy bien. No, Ángel Arturo. Sí, bueno, más o menos también.
Lo mismo con el concepto del compañero, ¿no? Que la familia es, o sea, es la unión, es el complemento de uno, ¿no? O sea, para poder sobresalir, para poder de alguna u otra forma también ser alguien, pues, ¿no? O sea, es el apoyo, así, así no sea de repente de sangre, ¿no? También hay familia también por afinidad, pues, ¿no? Ese es mi concepto, doctora. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Cristian Harry Rodríguez. Sí, profesor, buenas noches. En mi opinión, la familia sería, es una, como dicen, ¿no? Un grupo de personas, pero la familia no solo es el vínculo o no solo se llama familia a como a tu padre o a tu madre o a tus hermanos, ¿no? Sino es un grupo de personas, ¿no? Ya sea amigos, ya sea en el trabajo, tus compañeros de trabajo, ¿no? Por los cuales tiene muchas cualidades, ¿no? Puede ser también ya que se conocen mucho tiempo y que es tu amigo y ya tú le consideres como una familia, ¿no? Bueno, eso sería mi opinión en la familia. Gracias. Claro, en el caso que nos plantea Cristian, nos está extendiendo el círculo de familia incluso a personas que no tienen un parentesco legal o consanguíneo, ¿no? Por eso se dice de repente que los amigos son la familia que uno escoge, ¿no? Que a determinación, a voluntad. Pero desde el punto de vista social podríamos considerarla, ¿no? Que incluso tienen desde alguna mayor influencia, alguna mayor injerencia, quizá podemos decir, los amigos, pero desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista jurídico legal, pues los amigos o los amigos en el ámbito laboral o en el ámbito, ¿no? De repente el colegio, la universidad, etcétera, no llegan a formar el concepto propiamente de familia, ¿cierto? Pero también hay que tener en cuenta que de acuerdo a la evolución del concepto de familia, que solamente inicialmente estaba vinculado al parentesco, a la sangre, al parentesco consanguíneo. Autores como, por ejemplo, el doctor Enrique Barcelos Piliose señala que la familia incluso podría ser aquellas personas que sin compartir vínculos de sangre, vínculos legales, están bajo un mismo techo. Imaginémonos una persona que alquila su casa a muchos inquilinos, 7, 8 estudiantes, para que puedan, su casa está estratégicamente al frente de la universidad. Esas personas, más allá de que tengan una habitación al interior de la casa, van a compartir algunos momentos, ¿no? Tomarán el desayuno juntos, la cena, etcétera, y se organizan de esa manera. Entonces, es por eso que se considera que los roommates, por ejemplo, como una forma moderna, podríamos decir, de este concepto, ¿no? Que no solamente, como dice su compañero, lo trasladamos al plano sanguíneo, al plano legal, al plano por afinidad, sino también podría darse porque se viven bajo un mismo techo y de una u otra forma se interrelacionan. Desde luego no cumplen las funciones propias de la familia, como la función procreativa, la función genética, la función de asistencia, reciprocidad, de ayuda, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, ¿no? Pero de repente esas personas pueden ayudar, ¿no? Ya porque les nace o porque surgen de las relaciones amicales que se hayan forjado, ¿no? Giancarlo, te escuchamos. Sí, buenas noches, Buenas noches. profesora, y buenas noches a nuestros compañeros, ¿no? Y ya, más que todo, la familia es considerada el núcleo fundamental de la sociedad, ¿no? O sea, como ya lo mencionaron mis compañeros, se define por una relación de vínculo que puede ser, de sanguíneo o también por adopción. Y por las clases que ya hemos tenido, o sea, bien sabemos que por adopción ya se convierten en sujetos de derecho, ¿no? Porque pueden, recibir herencia, pueden, ser partícipes de sucesiones, ¿no? Y más que todo, ¿cuáles son los tipos, ¿no? O sea, lo que tenemos, más que todo, es la familia nuclear, ¿no? Que es una familia tradicional compuesta por el padre, la madre y los hijos, ¿no? Que bien pueden ser biológicos o adoptados, ¿no? Pero que comparten un solo ámbito de convivencia, por así decirlo, un solo recinto, ¿no?
y la familia extendida de que abarca otros parientes, ¿no? Aparte del núcleo básico clásico, tíos, abuelos y infinidad. Y también existe lo que son la familia que está compuesta por una, bien por la madre que hace la figura de los dos, de padre y madre, o puede ser viceversa, ¿no? Y todos ellos están relacionados por este vínculo de parentesco, como ya lo mencioné, sanguíneos o por adopción. Eso más que todo, profesora. Muy bien, muchas gracias, Giancarlo. Edmundo, te escuchamos. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches. Compañeros, muy buenas noches. Eh, bueno, particularmente creo que ya se ha abordado eh, con suficiente detenimiento lo que es la familia, ¿no? Yo recuerdo una definición que a veces nos hacían memorizar en el colegio hace muchos años y nos indicaban que la familia era la célula básica de la De la sociedad, sociedad. ajá, la sociedad, ¿no? Y revisando justo hace unos pocos minutos que acabo de llegar de mis ocupaciones, me llamó la atención la definición que propone la OMS, ¿no? Donde define a la familia tal cual se ha estado mencionando hace unos momentos, pero lo que me llamó la atención es en lo relacionado a los roles. ¿Por qué lo menciono? Porque no dice sexo, dice roles. Y sí es cierto lo que acaban de decir, que hay familias formadas por parejas de repente que han adoptado chicos, pero me parece que esta definición de la OMS es, no sé si más moderna, pero desde mi perspectiva creo que es un poco más amplia y acaso más laxa, porque, como comento, esto me da a entender como una posibilidad de que, bueno, una familia puede ser dos personas del mismo sexo y que están, y que han adoptado a una persona o que uno de ellos tiene un hijo o dos. ¿No? Eso era al margen de las características propias de los vínculos sanguíneos y tal. Eso era algo que me llamó la atención a la hora de revisar el material que usted había tenido a bien compartir con nosotros. Muy bien, gracias Edmundo, gracias por el aporte. Sí, el concepto tradicional, podríamos decir, que nos inculcaron como que del cuerpo humano lo más importante, ¿no? Son las células, de igual manera, esa célula activa que fomenta el desarrollo de la sociedad, que une, es la familia, ¿no? El Tribunal Constitucional aplica un criterio interesante de definición también. Dice, por ejemplo, que la familia es un instituto natural de la sociedad, ¿no? Que por vocación las personas se socializan y en esta socialización se han entablado ya propiamente las familias. En el concepto que se señala, ¿no? La identificación de roles, desde luego hay una apertura, ¿no? En que si bien es cierto a nivel constitución, a nivel constitucional o a nivel del derecho civil, no está regulado el matrimonio igualitario, no está regulado las familias homoparentales, ¿no? Pero tampoco se puede desconocer una realidad y siempre el derecho debe estar a la vanguardia o de la realidad social, ¿no? Es por eso que a pesar de que no haya decisión política o gubernamental de incluir ello, eso no significa que no haya realidades en donde las personas, como usted ha mencionado, del mismo sexo o tienen hijos por métodos de reproducción asistida o ya venían con hijos y forman esta nueva estructura familiar que se conoce a nivel de doctrina como familia homoparental. El hecho que no esté reconocida en la ley no significa que no tenga un marco de protección como tal. Y es muy importante que en este sentido la labor que realizará el juez en el caso en concreto, si es que hubiera alguna circunstancia que reclamar ante el órgano final para poder equiparar de una u otra forma los derechos entre las familias del mismo sexo, entre los integrantes de parejas del mismo sexo o, desde luego, de las familias heterosexuales, ¿no? Que no representa en sí mismo un acto discriminatorio. Juan Augusto, te escuchamos.
Sí, profesora, buenas noches. Buenas Ya noches. para, sí, ya para completar lo que dicen los compañeros han dado su punto de vista y es confirmar lo que dicen, ¿no? Que la familia a través de la sociedad no son conjuntos, individuos, personas que viven bajo un mismo techo, ¿no? Hay diferentes tipos de familia, como explicó el compañero Giancarlo, pero y también sabemos que no, el Estado protege a esta familia porque considera que es la base de la sociedad y es donde en ese entorno la familia o los integrantes se desarrollan, ¿no? Desarrollan su identidad y sus valores de convivencia, ¿no? También aportar que gracias a ellos, al derecho a la familia, ¿no? Se crean instituciones, muchas instituciones, ¿no? Tales como el matrimonio, la filiación, la patria potestad, ¿no? La adopción, ¿no? Y todo eso concluye, ¿no? Que crean nuevas no, instituciones, ¿no? Que son reguladas, ¿no? Gracias a ese vínculo que tienen en la familia, ¿no? Pues ahora en el Estado, gracias. Gracias, profesor. Muy bien, Juan Augusto. Y para culminar con Giancarlo, ¿querías aportar algo, Giancarlo? No, no, doctora, ya había hecho mi aporte. Ya, perfecto, que pensé que quería retroalimentar. Bien, entonces, ¿qué tipo de familias existen? ¿Cuál es la tipología de familia? ¿Algún participante? Freddy. Sí, doctora. Freddy. Bueno, yo identifico dos tipos de familia, que es el Sí. matrimonial, que es la forma, por decir, más tradicional que se ve, que está constituida por un hombre y una mujer que encontraría un matrimonio, pues, ¿no? Y la otra, que es la extramatrimonial, que está formada también por un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial, ¿no? Que conviven por menos 2 años continuos, si no me equivoco. Sería, doctora. Muy bien, gracias. Debbie, aparte de la familia matrimonial, extramatrimonial, otro tipo de familia podemos considerar. Sí, como habíamos visto la clase pasada, la familia extensa, ¿no? Que la conforman el padre, la madre, los tíos, los primos, los abuelos, ¿no? También la familia nuclear, que sería el padre, la madre y los hijos. Claro, la familia nuclear es la antítesis, podríamos decir, de la familia extensa, ¿no? La familia restringida o el modelo más cercano, o sea, más a la familia contemporánea. Pero también puede Ok, darse familias en las cuales el padre y la madre ya no están, ya porque murieron o porque desde luego abandonaron, se desvincularon del entorno familiar, incluyendo los hijos, ¿no? A ese tipo de familias se le llaman monoparentales o aquellas familias en donde las personas tienen el mismo sexo, tanto hombres como mujeres, y en ese sentido también estaríamos hablando de una familia homoparental. Julio César, te escuchamos. ¿Había levantado su mano, Julio César? Doctora, buenas noches. No sé si Buenas me noches. oye. Sí, muy bien, te oímos. Bueno, el aporte que puedo hacer también es que hay la familia ensamblada o Mm. reconstituida. Uno o ambos padres tienen hijos de relaciones anteriores, se basarían eso en la familia. Luego también la familia adoptiva, donde los padres Ujú. adoptan a uno o más hijos. No hay un vínculo biológico, pero sí un vínculo legal y afectivo. Eso es lo que podría aportar, doctora. Excelente, Julio César. Efectivamente, y hablando de familia ensamblada, hoy día analizaremos dos sentencias del Tribunal Constitucional que reconoce esta naturaleza jurídica de familia ensamblada, porque si uno revisa su Código Civil, recuerdan que el Código Civil es del 84, de 1984, los dos únicos tipos de familia que podríamos decir existen o está regulado, etcétera, en el Código Civil, pero eso no significa que no se admita un reconocimiento de las otras familias, desde luego, es la familia matrimonial y la familia extramatrimonial. El concepto de familia ensamblada o reconstruida o reconstituidas o familias de segundas nupcias, ¿no? Es un concepto muy americano. Entonces, el Tribunal Constitucional, cuando se presenta un caso determinado, lo que hace es indicar o precisar en dónde se encuentra ese reconocimiento de esa familia ensamblada y qué tipo de parentesco une o vincula
a los hijastros con los padrastros, madrastras o hijastras, ¿no? Entonces, esa información lo van a tener ustedes a través de una primera sentencia en el caso Schultz Pérez del año 2006, que fue la primera sentencia que el Tribunal Constitucional declaró desde la normativa constitucional compatibilizada con el Código Civil, la naturaleza de la familia, la naturaleza, vigencia y validez de una familia ensamblada. Muy bien, y de igual forma también nos ha comentado sobre la familia adoptiva, ¿no? Es aquella que el niño se encuentra en estado de abandono, se cumplen los requisitos y se procede a la adopción es de carácter revocable, existen determinados requisitos que se debe cumplir para tal propósito y ya el adoptado desconoce o se rompe cualquier vínculo consanguíneo con su familia de origen y este vínculo legal se traduce o equivale como si fuera un parentesco consanguíneo, tiene derechos sucesorios, tiene todos los derechos que le corresponde en calidad de hijo, adoptivo, etcétera, dentro de los alimentos, patria potestad, en fin. La utilidad. El estudiante tomará conocimiento sobre qué es la familia y qué tipos de familia existen, conocimiento que le servirá para la clase y a lo largo de su carrera profesional. Dentro del logro de la sesión, tenemos que al finalizar la sesión, el estudiante define qué es la familia y qué tipos de familia existen conforme al ordenamiento jurídico. Y alguien de los compañeros decía, ¿no? Me imagino que lo habrá evocado en base a la imagen que vimos en la sesión pasada sobre una familia extensa, amplia, ¿no? Como es esta familia en donde tenemos varios grados de parentesco, los padres, los hijos, suegras, yernos, etc. ¿Qué es la familia? La familia es un grupo de personas unidas por lazos de parentesco, generalmente de sangre o legales, que hacen una vida en común. Los de sangre y de parentesco sanguíneo. Compañeros, Sí, ¿escuchan algo? disculpen, no, sino que había recibido una llamada inmediata de una entrega que tienen que hacer y querían dar la ubicación. Vamos a empezar entonces con qué es la familia, ¿no? Habíamos indicado en el concepto sobre familia que implica un grupo de personas unidas por lazos de parentesco, generalmente de sangre o legales que hacen una vida en común. En el parentesco de sangre estaríamos refiriéndonos a los grados de parentesco, a la consanguinidad.
primer grado, segundo grado, en línea recta, en línea colateral, ¿no? En ese entroncamiento. Los grados vamos a referirnos con mucho mayor detalle en el tema de sucesiones para determinar quiénes tienen derecho a la herencia, ¿no? Pero podemos indicar desde ahora que los grados de parentesco en línea recta puede ser ascendente, descendente, padres, abuelos, bisabuelos, descendente, hijos, nietos, bisnietos. Y en línea colateral tenemos los hermanos en segundo grado, en tercer grado los tíos, sobrinos, cuarto grado los primos, hermanos, sobrinos, nietos y tíos, abuelos. Bien, esos grados de parentesco lo vamos a repasar, como lo repito, cuando leamos el tema de sucesiones. Y el parentesco legal se refiere ya sea a la adopción, correcto, o ya sea el parentesco por afinidad, que es el que se establece en virtud del matrimonio, los suegros, suegras, cuñados, cuñadas, etc. Bien. La familia. Según la Organización Mundial de la Salud, podemos definir a la familia como el conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos, madre, rol de madre, el padre, hermanos, etc., con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan, ¿no? Entonces, en este concepto que maneja la Organización Mundial de la Salud, lo que interesa o importa probablemente es que todos vivan bajo un mismo techo, que vivan bajo un mismo domicilio y que formen parte de un hogar. Y cada una de esas personas asuman un rol institucional, un rol de padre, un rol de hijo, un rol de hermano, etcétera, en los cuales emergen los vínculos consanguíneos o no, pero que hay una importancia en cuanto a que son proveedores económicos, proveen económicamente, de manera también afectiva el vínculo que los mantiene en ese sentido. La familia según el derecho. En el derecho, la familia se define como el grupo de personas unidas por vínculos jurídicos, principalmente el matrimonio y la filiación, que la ley reconoce y protege con derechos y obligaciones específicos. Este grupo puede estar compuesto por una pareja, que puede ser casada o no, sus ascendientes o descendientes, y otras personas vinculadas por lazos de sangre, matrimonio y concubinato o civiles. Eso quiere decirnos que no solamente existe el reconocimiento de la familia matrimonial, sino también de la familia extramatrimonial. Dos solteros que no desean contraer matrimonio y que no existiendo ningún impedimento para ello, no lo desean hacer. Sus hijos no serán hijos matrimoniales, sino extramatrimoniales. Ahora, lo que se conoce como adulterio o lo que se conoce como convivencia ilegítima o imperfecta es aquella en la cual una persona siendo casado se relaciona con otra persona. A ello no podíamos hablar de convivencia, porque la convivencia o unión de hecho que está regulada en el 326 del Código Civil exige que ambas personas sean libres de impedimento matrimonial, lo cual significa que puede ser divorciada, que puede ser viuda, etcétera, pero si es casado no se puede hablar de convivencia, independientemente de los hijos que nazcan de esta relación extramatrimonial, ¿no? Que los hijos serán hijos extramatrimoniales. ¿Qué tipo de familia conoces? Aquí tenemos la familia tradicional, la que mayormente emerge en nuestra sociedad, que es la familia nuclear, que está consagrada por padres e hijos, ¿no? Que está configurada como tal. La familia extensa, la que viven en un mismo ambiente, ya sea en determinados pisos, pero en un mismo inmueble, los padres, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tíos, sobrinos, primos entre sí, etcétera, ¿no? A veces los padres desean construir un piso para cada hijo y todos viven con su familia, con las nueras, con los cuñados, etc. Familia monoparental. En la familia monoparental, imaginémonos un matrimonio muy bien constituido, pero con un accidente muere el padre. De la noche a la mañana se quedó esa familia con la composición de la madre y los hijos. Por lo tanto, es uno de sus progenitores con sus hijos. O, por ejemplo, puede suceder un caso en donde el padre decide retirarse del hogar, ya no quiere estar con la esposa y de la noche a la mañana desaparece, con paradero desconocido, desatiende los menores, etcétera, y nunca más ven los progenitores, los hijos al progenitor en ese sentido. Entonces, no necesariamente con la muerte puede configurarse una familia monoparental.
Lo que pasa es que el caso de Barani, ¿no? Ahí es un tema cultural, ¿no? Claro, si estuviéramos en Arabia Saudita, eso sí está permitido, que todas las esposas, porque aquí no podría hablarse de esposas, allá en Arabia Saudita sí está permitido la poligamia, entonces las esposas pueden convivir juntas, tratarse incluso como hermanas, etcétera. En nuestro concepto de legal, en el concepto legal, que es lo que tiene interés para el derecho, pues Bandani, si se hubiera casado con una de ellas, entonces sería la esposa. Pero si con ninguna se casó, no podríamos hablar de que convive con las cinco. Tendría que probarse con cuál o con las mujeres que tiene una unión de hecho permanente, continua, la de mayor antigüedad, etcétera. Pero en su dada su condición como lo cómo se desarrolla, probablemente ninguna de ellas pueda acreditar una unión de hecho, porque la unión de hecho es de carácter exclusivo, ¿no? Y aquí no se habla de esa naturaleza. Desde el punto de vista legal, ahora, desde el punto de vista social, en la que se mantienen, trabajan, se ayudan, colaboran entre ellos, puede verse como una familia, ¿no? Pero desde el punto de vista legal o jurídico no podría generarse derechos posteriores frente a esa circunstancia de tener cinco no convivientes. En todo caso, si se casara con una, si es que ambos son solteros, no habría impedimento para reconocer y a pesar de que tenga otra eh, pueda convivir, entre comillas, extramatrimonialmente con otras personas. La familia homoparental, pareja del mismo sexo con o sin hijos, ¿no? Son dos personas del mismo sexo que pueden, recurriendo a la reproducción asistida, tener hijos o en su defecto ya vienen con hijos previamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, también esa familia no está reconocida formalmente en nuestro Código Civil, en nuestra Constitución tampoco, pero tampoco se le puede negar los derechos en el sentido del ejercicio de la patria potestad, en el sentido de los alimentos, etcétera, de los menores. Las familias reconstruidas, recompuestas, ensambladas de segundas nupcias son dos personas que se unen y uno o ambos de los hijos tienen hijos de relaciones anteriores. Puede ser viudo, un soltero con hijos o sin hijos, un viudo con hijos o sin hijos, que se unen en una relación convivencial o en una relación matrimonial y van a formar una nueva estructura familiar. Entonces, se sintetiza en la frase los míos, los tuyos y los nuestros. Pero en este caso, en la familia ensamblada no hay necesidad de que las dos partes, hombre, varón y mujer, tengan hijos. Puede que sea uno el que tenga el hijo, los hijos, y el otro que de repente es soltero, viudo, sin hijos, se integra a esta nueva estructura familiar. Si estos integrantes tienen hijos, ya serán hijos, llevarán los apellidos de esta nueva familia, pero si no tuvieran hijos, también no dejan de ser una familia. Recuerden ustedes que hay familias con hijos y familias sin hijos. Incluso en esta tendencia mayor de dotar de derechos a los animales, de mayor amplitud de derechos, se puede incluir incluso este tipo de familias a las mascotas, ¿no? Desde la realidad que se vive. No digo que jurídicamente eso sea como tal, pero hay una realidad que algunas familias no optan por hijos, pero sí por algunas mascotas. Y por eso se ha reconocido la familia sin hijos también como una forma que se está proliferando actualmente. Y la familia adoptiva, niños que han sido adoptados legalmente. Sí, Giancarlo, te escuchamos. Sí, doctora, disculpe, y en el caso de la unión de hecho hay una ley que los protege, ¿no? Y ya es considerado una familia y porque ya es sujeto de derecho, creo que por una cantidad de años, algo así, no sé si me puede esclarecer eso, profesor. Claro, en el tema de la unión de hecho, es importante señalar que es la unión voluntaria de un varón y una mujer para hacer una vida en común. Esta unión tiene que tener mínimo 2 años para considerarse una unión de hecho. ¿Bien? Son dos personas libres de impedimento matrimonial, varón y mujer lo concibe en nuestra legislación, en la que de manera ininterrumpida han realizado una unión mayor a 2 años. Pero el reconocimiento de la unión de hecho no es una cuestión tácita o automática, no, se tiene que activar el reconocimiento de unión de hecho. Ejemplo, si ambos convivientes están con vida, tendrán que ir a la notaría y solicitar un reconocimiento de unión de hecho. Y si no quieren gastar en notaría, tendrán que iniciar un proceso judicial para que se les reconozca la unión de hecho.
¿Y cómo se le va a reconocer? ¿Con qué documentación? La parte de nacimiento de sus hijos, si es que tuvieran, contrato de alquiler, imágenes fotográficas, testigos, etcétera, ¿no? El reconocimiento de ellos de que te reconocen la unión de hecho. Porque, ¿qué pasa si fallece un conviviente? La persona que fallece no está casada, no tiene cómo acreditar su condición de conviviente, ¿no? Pero tengo hijos, etcétera. Entonces tienes que iniciar previamente a tu declaratoria de herederos un proceso judicial de reconocimiento de unión de hecho, para que sea el juez quien te declare que eres conviviente del occiso o de la occisa, el fallecido, y con ese título recién pidas la declaratoria de herederos. ¿Cuánto puede demorar? Un año, año y medio, 6 meses, etcétera. Entonces, lo más recomendable es que el reconocimiento de unión de hecho, si es que no quieren casarse, lo hagan en vida, que es mucho más sencillo porque lo pueden hacer notarialmente. Pero si fallece uno de los convivientes, ya no lo pueden hacer notarialmente. El único mecanismo es judicialmente. Por eso cuando uno va a la notaría y dice, ¿cuánto va a costar el reconocimiento de unión de hecho? 600 soles. Mejor me caso de manera comunitaria, me va a salir mucho más económico. O sea, hasta el tema de economía. Otros dicen, no, ¿para qué nos vamos a casar? Mejor hacemos el reconocimiento de unión de hecho y ya. Entonces, claro, desde el punto de vista legal, si se reconoce la unión de hecho, va a tener, va a tener los derechos sociales, ¿no? Va a ser considerada heredero o heredera el conviviente, al igual que el cónyuge en este caso. Pero como le repito, en el caso del matrimonio, pues como aplica su condición de heredera con tu partida de matrimonio. Pero en el caso de la convivencia, si no tuviste, no hiciste el reconocimiento antes, tienes que iniciar un proceso judicial para recién ahí con la sentencia te declara la convivencia. ¿Qué pasaría si esa persona, otra conviviente, otra persona que agrega en el proceso que es conviviente y de repente también tiene hijos con esa persona? Entonces es un poco riesgoso esa situación y es por eso que mejor en vida debe hacerse ese reconocimiento de unión de hecho vía notarial, que es la recomendación, salvo que deseen casarse. Estamos hablando de dos personas libres de impedimento matrimonial, porque no puede haber un reconocimiento de una unión de hecho si uno de ellos es casado, por ejemplo. ¿Bien? La familia sin hijos es la pareja que decide no tener hijos, o la familia de padres separados. Los hijos conviven con uno de los padres o alternan entre ambos. Tiene la patria potestad compartida, perdón, el régimen de visitas compartida. El patria potestad es un régimen de visitas compartido de lunes a viernes con la mamá y sábado y domingo con el papá, ¿no? Familias de padres separados es una realidad que también existe con mayor incidencia. Giancarlo, ¿te querías acotar algo? Profesora, buenas noches. Yo fue el que levanté la mano. Ah, disculpa, Jo, me gusta. Dime. Sí, solamente para hacer una consulta más respecto a la unión de hecho. En base a la unión de hecho y al matrimonio, ¿tienen los mismos derechos y obligaciones o hay una diferencia de repente? Muy buena pregunta, ¿no? El problema surge, por ejemplo, en el tema de la unión de hecho. Recién se considera unión de hecho a partir de los 2 años. Eso quiere decir que antes de los 2 años, los bienes que adquirieron son bienes propios de cada uno de los convivientes, porque a partir de los 2 años se puede reputar bienes sociales. En cambio, si tú te casas, desde el día uno, si es pactado régimen de sociedad gananciales, desde el día uno lo que se compra es de los dos, ¿no? Puede ser esa una primera diferencia en ese sentido. El tema de la indemnización, ¿no? En el matrimonio, por ejemplo, si una de las partes incumple su deber de fidelidad, ¿qué significa que es adúltero? La parte que no quiere que, que se vea afectada emocional, psicológicamente y ya no quiere continuar con el matrimonio, obviamente, presenta su demanda ante el juez de familia solicitando el divorcio por causa de adulterio. La ley le faculta al juez, aunque no lo pida la parte demandante, la esposa afectada o agraviada, que el esposo adúltero le, le dé una indemnización por daño moral, por daño al proyecto de vida, etc. Se le faculta la ley para que el juez le regule una indemnización a la esposa. Independientemente del divorcio que será declarado fundado, le obliga al juez que tenga sí o sí una indemnización. Pero la esposa no lo pidió. Aunque no lo pide la esposa, el juez está en la obligación de colocar una indemnización de daños por esta consecuencia. En el caso de la convivencia, el conviviente dice, me cansé, ya me voy. ¿Qué podría hacer la conviviente?
solicitar una indemnización no sería posible. La ley no contempla esa posibilidad. La convivencia tiene derechos hereditarios siempre y cuando sea reconocida como judicialmente el reconocimiento de la unión. De hecho, tiene la aplicación de las sociedades gananciales, pero a partir de los 2 años para adelante, antes de los 2 años, cada uno responde por sus propios bienes, pero no tiene, por ejemplo, el tema de la indemnización. No tiene ese tema de indemnización. El conviviente me sacó la vuelta, me engañó con otra persona, pero como no están casados, tú no vas a demandar ni divorcio, ni mucho menos vas a pedir una indemnización por ello. Yolanda, te escuchamos. Maestra, buenas noches. Y una consulta, ¿qué diferencia hay entre unión de hecho reconocido y unión de hecho no reconocido? Muy buena pregunta. Lo que pasa es que la unión de hecho reconocida, notarial o judicialmente, ya te da el estatus de conviviente, ¿no? Ese estatus de conviviente que te va a permitir que cuando muera tu conviviente tú tengas derechos hereditarios sobre en el 50% malacuta como heredero, porque se liquida la sociedad ganancial hasta la muerte del conviviente. Bien, esa es la prerrogativa. Ahora, ¿qué pasaría si el conviviente te deja con los niños? Tú puedes demandar alimentos siempre y cuando, no solo por tus niños, sino en tu estatus, porque eres una conviviente reconocida y siempre y cuando no puedas trabajar, ¿no? O estés incapacitada para ello. Eso sería la ventaja. Ahora, si no tienes el conocimiento de unión de hecho, ya tienes más de 2 años, tienes hijos, has construido, has comprado bienes, etcétera, pero no te has casado, ni mucho menos has reconocido judicialmente, cuando suceda, por ejemplo, el tema de la muerte, tendrías que iniciar un proceso de reconocimiento de unión de hecho, porque de lo contrario no te van a dar ni los beneficios ni la FP, porque siempre cuando eres conviviente te van a pedir esa sentencia de reconocimiento judicial, salvo que lo hayas hecho cuando estuvieron vivos a nivel notarial. De lo contrario, no vas a tener derecho. De nada va a afectar a tus hijos, porque tus hijos sí tienen derechos porque el padre los ha reconocido, y son hijos extramatrimoniales, pero la viuda, en este caso la conviviente viuda, tendría que activar todo un proceso judicial para que se le reconozca ese estatus. Y ahí corre el riesgo, como le repito, de que aparezca otras personas que también aleguen haber sido convivientes y de repente con fotos, con testigos y algún hijo que es producto de esa convivencia. Giancarlo, ¿nos ayuda a aprender más? Ah. Bien, lo que pasa esa es la principal característica. Entonces, yo siempre, bueno, no solo en los videos del doctor, por ejemplo, del Águila, entre otros, ¿no? El mismo doctor Plácido Vilcachagua, que es casi el creador del derecho del libro 3 de familia, lo dice, ¿no? Al conviviente, lo primero que se tiene que hacer una vez cumplidos los requisitos formales de unión continua, permanente, interrumpida por más de 2 años y libre de impedimento matrimonial, es que vayan a solicitar su reconocimiento de unión de hecho para que de todo adelante todos los activos que se compre, etcétera, se reputen mitad mitad, bienes sociales, y no haya ningún inconveniente. Y desde luego, cuando fallezca la persona, adquieras el estatus de heredera, como heredera y como conviviente superviviente de la sociedad ganancial, que te corresponde el 50%, ¿no? De los bienes sociales y el otro 50% a todos tus herederos, en el cual también vas a intervenir. Ahora, como les digo, el tema sería el hecho de que el conviviente puede dejarte en cualquier momento, en cualquier circunstancia, ¿no? Como en el proceso de matrimonio que tienes que disolver el vínculo matrimonial, ¿no? Por alguna causa o tu disenso. Pero aquí, en este caso, uno podría ya dejarlo, irse con otra persona, etcétera. Y ahí es el problema, porque no ha habido el reconocimiento de unión de hecho. Tendrías que demandar el conocimiento de unión de hecho, porque la persona voluntariamente no se va a ir a la notaría a decir sí, fue su conviviente. Demandar para que los bienes que pudieran haber adquirido, ¿no? Puedan ser repartidos, o de lo contrario se van. Cada persona lleva sus bienes que aportó a la convivencia, ¿no? Que es lo que sucede muy a menudo en ese sentido. Muy bien. Para el espacio práctico vamos a hacer un trabajo diferente esta oportunidad. En esta oportunidad vamos a analizar 2 sentencias del Tribunal Constitucional. Ustedes son libres de elegir qué sentencia analizarán. Bien, por favor. Doctora, disculpe, Dígame. bueno, la vez pasada creo que quedó dos grupos por exponer Sí, sobre sí,
Sí, perfecto. Hemos dicho al inicio de la clase que primero voy a colocar los números de sentencias para que ustedes vayan revisando la sentencia que van a trabajar, exponen sus compañeros los grupos faltantes y después los envío a grupos. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Primero voy a designar las 2 sentencias para poder avanzar en ese sentido. Bien, no se preocupe, ahorita lo vamos a... O sea, la exposición va a ser de la clase de hoy, no de la vez pasada. Los grupos que faltan van a exponer el día de hoy, la clase pasada. ¿Recuerda? Hay 2 grupos que faltan exponer, ellos van a exponer en estos momentos. Lo único que quiero es que consignar las sentencias para que ustedes puedan elegir en grupos, cuando ustedes vayan a su grupo de trabajo después de escuchar las exposiciones de sus compañeros, elijan qué sentencia van a trabajar. Nada más lo único que les estoy diciendo en estos momentos. Los grupos van a exponer ahorita, porque si después espero, nos vamos a quedar hasta las 10:30 y no es posible ni para ustedes ni para mí, que yo mañana tengo que dictar clases de las 7. Bien, espérenme un minuto. Lo que pasa es que aquí tengo... Bien, este es uno de los primeros ese fue el caso de Arequipa, bien, que me gustaría cualquier grupo lo pueda asumir. Voy a dar solo 2, hay más de 10 sentencias que el Tribunal Constitucional ha emitido sobre familia ensamblada. Este es el primer caso, 1849-2017, que tiene mucha similitud con el primer caso que emitió el Tribunal Constitucional sobre familia ensamblada de Ernesto Schultz, el 932-2006. Bien, voy a ahorita también consignar. Bien, solo sobre estas 2 sentencias vamos a trabajar. Cada equipo de trabajo va a tener que identificar una de esas sentencias y explicar, primero, cuál es la definición de familia ensamblada, que está en la propia sentencia, ¿no? Segundo, cuál es la base legal de la familia ensamblada, también lo dice el Tribunal Constitucional. ¿Qué tipo de parentesco tienen los hijos afines con los padres afines o padrastros o madrastras, ¿no? Eso es lo importante y, desde luego, los hechos, de qué trata la sentencia, ¿ya? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es la definición de familia ensamblada para el TC? ¿Cuál es la base legal nacional, extranjera que ha manejado el TC para definir la familia ensamblada y su reconocimiento en su ordenamiento? Bien, un ratito por favor, doy 5 minutos, estoy con una llamada. Entonces, la consigna es clara. Vamos, acá voy a colocar lo que queremos de estas 2 sentencias, que ustedes escogerán una. Me imagino que el grupo que escoja una, la otra sí lo puede revisar ya como parte de su análisis, que es muy similar, pero que tiene algunas matices diferenciadas en cuanto al análisis y la posición de los magistrados. Lo primero que estamos es los hechos. Después, la definición de familia ensamblada. Definición de familia ensamblada. Todo eso está en la sentencia. La base legal. La base legal nos referimos a normas de derecho interno y normas de derecho internacional. También lo dice la sentencia. Bien. La base legal, los hechos, qué tipo de parentesco define el TC a la familia ensamblada. Para el TC, los parientes de padrastro, madrastra, con hijastro, hijastra, tienen un parentesco, ¿ya? Y lo sustenta ese parentesco. Tipo de parentesco define el TC
con relación a la familia ensamblada y, cuál es el fallo, ¿no? Que decide el Tribunal Constitucional al respecto. Y la parte que siempre me gusta que puedan hacer un análisis de la opinión. ¿Están de acuerdo con el fallo? ¿Consideran que es importante? Porque en lo que respecta a la familia ensamblada, los hijos hijastros, ¿no? Con respecto al padre afín o al padrastro o a la madrastra, no tienen derechos hereditarios, tampoco tienen derechos alimentarios, ¿no? O sea, un hijastro, por ley le podrías dejar la herencia, no, solamente siempre y cuando el padrastro o madrastra hiciera un testamento y en la cuota de libre disposición, pero por ley solamente se consideran a los hijos consanguíneos o legales, como podrían ser los hijos adoptivos. Igual, derecho alimentario, ¿qué pasaría si este niño se ha criado con el padrastro toda su vida y, bueno, la madre decide terminar la relación con el padrastro? ¿Podría demandar alimentos al padrastro? La ley no lo permite, ¿no? Recuerden ustedes que solamente los padres biológicos están llamados a pasar alimentos. Sin embargo, es algo muy importante decirlo. Hay otras legislaciones, como por ejemplo la Argentina, que es muy cercana a nuestra, que sí permite que los hijastros elijan a quién pidan alimentos, si a su padre biológico o a su padrastro, ¿no? Si permiten ese tipo. Lo que vemos nosotros aquí en estas sentencias que van a analizar ustedes son temas muy puntuales, no es que le estén dando reconocimiento de derechos hereditarios, alimentarios, etcétera, porque sabemos que eso lo tiene que dar el legislador, no lo puede dar el Tribunal Constitucional, pero sí trata de equiparar determinados derechos relacionados a los asuntos que son materia de esta controversia. Bien. Entonces, esa es la parte práctica que vamos a hacer el día de hoy. Ahora vamos a escuchar a sus compañeros, a los dos equipos que faltaban, para que después recién pasen ustedes a sala. ¿Bien? ¿Cuáles son los grupos que faltaban, jóvenes, por favor, para que puedan iniciar con la exposición? Maestra y compañero, buenas noches. Acá el grupo que está falta exponer. Ya, muy Ya bien. mi compañero ahorita lo va a compartir sobre nuestra para poder exponer, por favor. Ya, muy bien. Doctora, una consulta mientras, Dígame. compañero. Usted mandó una jurisprudencia, ¿verdad? Las dos acá en el chat. Ajá, sí, sí, ya, sí, ¿es el 2020-01849 o el... 1849-2017 y el 93-22-2006. Ustedes escojan cuál quieren trabajar. Ya, ok. Respecto de ello, es base legal, los hechos, qué tipo de familia define el TC, lo otro es el fallo, o están de Y acuerdo la con el opinión. fallo, y la opinión, ¿no? Y Sí. definición de familia ensamblada, dijo, ¿no? Sí, la definición que está en la sentencia. Todo está en la sentencia, excepto Ok. la opinión, que es el criterio que van a analizar ustedes en ese sentido. Cualquiera Bien, de los dos, ¿verdad? cualquiera de las dos. Ya, gracias. Muy bien, empezamos entonces con la participación del grupo. Ya, maestra, nuevamente, compañeros y docente, buenas noches. En esta oportunidad vamos a hacer sobre el Renacimiento y la Revolución Industrial. Los rasgos más característicos de esta etapa son los siguientes. En la categoría de la familia se experimenta transformaciones profundas y detalladas que marca el inicio de la modernidad en su estructura social. En el impacto de la industrialización, vamos a ver sobre ahí los modelos económicos, industriales que ha provocado a la familia para poder experimentar sobre sus cambios significativos en su dinámica cotidiana y organizativa. En el surgimiento de la burguesía, sobre esta aparición de la clase va a influir sobre la evolución de la institución familiar, diferenciando sobre los modelos irrevelantes previos. La división de roles por género se consolida una estructura donde el trabajo fuera de la casa se hizo una práctica común y predominante para los hombres. En este caso, en esos tiempos también lo que era la mujer no tenía tanto derecho como hoy en día.
sobre los derechos al trabajo y tantas cosas que hoy en día existen, sobre la especialización en el ámbito doméstico con contraparte a la salida del hombre al mercado laboral. La mujer enfocó sus responsabilidades y actividades principalmente en el hogar, como ya le iba comentando. El hombre era el que se dedicaba a trabajar. La familia. Los sentimientos de los individuos se afinaron desde las etapas previas en este contexto de cambio social, donde la solidaridad familiar se termina de desligar de las estructuras generales de los clanes primitivos o el linaje feudal. Estos rasgos reflejan cómo la familia pasó de ser una unidad de producción y herencia, el linaje a un modelo adaptado, exigiendo la nueva economía industrial y la burguesía. Acá en la comparativa vamos a hacer sobre ahí el criterio, el renacimiento y revolución industrial y la actualidad ahora en el siglo XXI, que está. En el marco de la normativa legal, en el renacimiento y revolución industrial regula por la estructura social feudal y posteriormente por normas de burguesía emergentes. Ahora, en la actualidad del siglo XXI, se rige bajo el Código Civil de 1984 en el libro 3, el derecho de la familia, artículo 233 a 659 y la normativa de derechos humanos. En el modelo de la familia, en la familia va a surgir a la vincular a una nueva burguesía adaptándose a la nueva estructura urbana industrial. Ahora, en la actualidad del siglo XXI, existe una gran diversidad de modelos como familia nuclear, extensas, monoparental, ensamblada y la acogida. A roles de género. En el Renacimiento y la Revolución Industrial se establece una división. El hombre trabaja fuera de la casa y la mujer se enfoca exclusivamente en el hogar. Ahora, en la actualidad, en el siglo XXI, no vemos eso, que los roles son más flexibles, que se prioriza una convivencia bajo el mismo techo y la organización en roles para una existencia común, tanto como varón y mujer trabajan. El fundamento del vínculo en el Renacimiento basado en el impacto de la industrialización y el cambio de la producción de la economía. En la actualidad, en los sentimientos afectivos como apoyo emocional, protección, guía y en la transmisión de tradiciones que, uff, cantidad de tradiciones que existen. En la definición jurídica y social en el Renacimiento, la transición desde el linaje medieval hacia la unidad industrial. Hoy en día, en la actualidad, esos vínculos jurídicos como vemos matrimonios, filiación, eh, que son protegidos por la ley, ¿no? Sin que la sangre sea obligatorio para una convivencia. En lo que es en la influencia externa, marcada principalmente por el surgimiento de la burguesía y el sistema del trabajo industrial. En la actualidad, hoy en día, pues hay cambios constantes como sociales, culturales, económicas a nivel global. Y entonces, en conclusión, vemos esto que a lo largo del tiempo que ha pasado, la familia, desde la revolución industrial hasta la actualidad, ha marcado un cambio de una producción muy rígida, basada en el linaje, roles, géneros, hacia un modo flexible fundamental, tanto de diversidad estructural, en la burguesía, en el hombre en el mercado laboral y pues la mujer en el hogar, en esos tiempos. Ahora, hoy en día, en el siglo XXI, como nuevamente le digo, ya es algo igualitario, que ambos tienen derecho, tienen a todo, porque la mujer ocupa puestos de trabajos muy altos, tanto como el hombre, ya no hay hoy en día, como dicen, ese machismo o ese empoderamiento hoy en día como la interesa. Muchas gracias, maestra, esa es toda nuestra posición. Gracias. Una acotación sobre nuestra exposición. Bueno, sabemos que la revolución industrial en la familia pues se dio de 1760 a 1840 aproximadamente. Sabemos también que los cambios fundamentales fueron la migración, la urbanización, la familia rural, que migraron, mucha gente masiva migró a las ciudades importantes para una mejor economía salarial, ¿no?
También como comentó el compañero, la mujer no era considerada en las labores ¿no? Externas, ¿no? Estaba considerada solamente que debería estar en casa nada más, ¿no? Y si laboraba, no era, su remuneración no era igual como a la de un hombre, pues, ¿no? O sea, era quizás menos, o de repente se le daba, quizás se le consideraba con algún alimento, pero no era económico, pues, ¿no? También tenemos lo que es el trabajo infantil. Se daba en esos tiempos que los niños trabajaban aproximadamente 16 a más horas, pues, ¿no? Y eran explotados muchas veces. Que quizás en la actualidad de repente se da, pero en menos dimensión como antes, pues, ¿no? Muchas gracias, doctora, por escucharnos. Muy bien, sí, efectivamente han hecho un buen trabajo porque han sistematizado las características más importantes de la etapa donde han identificado la revolución industrial con respecto a la situación actual de la familia como tal, ¿no? Y ahí también hay un aporte interesante con el tema de la igualdad jurídica, tanto del varón y de la mujer. Y cuando hablamos también del matrimonio, tanto el hombre como la mujer tienen el mismo derecho para participar en la administración, fijar el domicilio conyugal, etcétera. Entonces, ese principio de igualdad jurídica que no estuvo tan consolidado, podríamos decir, ¿no? En virtud del posicionamiento que tenía el hombre sobre la mujer en la revolución industrial, emerge con mayor nitidez en el escenario actual. Muy bien, excelente, muchas gracias. Siguiente equipo, por favor. Doctora, buenas noches. Somos del Buenas grupo noches. 5. Excelente, señor Y Julio César. está que falla. Ya, no, ya salió. En esta oportunidad, doctora, nos tocó la exposición sobre el renacimiento y revolución industrial de la familia. Somos el grupo 5, como ya le dije. Bueno, una Ya. breve explicación es la evolución de la familia representa el tránsito histórico de un modelo renacentista basado en el linaje y en el taller artesanal hacia una estructura industrial nuclear donde el derecho dejó de proteger únicamente el patrimonio para centrarse en la dignidad de cada uno de los integrantes. Los derechos de base, raíces en el Renacimiento y siglos posteriores, durante el Renacimiento y hasta antes de la gran industrialización de los derechos de la familia, establecen fuertemente influencias por el derecho canónico y el derecho romano, centrados en la jerarquía. El derecho de potestad o la patria potestad. El padre tenía o tiene el derecho casi absoluto sobre los bienes y las decisiones de los hijos. El derecho de alianza, matrimonio, contrato. El matrimonio se entendía como un contrato civil y religioso orientado a la consolidación de fortunas y herencias. Derechos sucesorios. El derecho de la familia buscaba asegurar la transmisión de la propiedad privada y el apellido a través de las líneas legítimas de sangre. Luego el derecho de cobertura o marital. La mujer casada perdía gran parte de su capacidad legal, quedando bajo la protección y administración en absoluto del marido o del esposo. Luego tenemos el quiebre de la revolución industrial. Mediante el quiebre de la revolución industrial se forzó al derecho a adaptarse a una nueva realidad social, donde el individuo comenzaba a valer por su trabajo y no solo por su familia. También surgieron las emergencias de los derechos laborales y familiares ante la explotación. En las fábricas nacieron las primeras leyes para proteger la integridad física de los niños y mujeres, limitando el derecho de los padres a disponer del trabajo de sus hijos. Ah, debilitamiento del patriarcado económico. Al ganar salarios propios fuera del hogar, los miembros de la familia empezaron a reclamar una individualidad legal del antiguo régimen que el antiguo régimen no permitía. Los derechos de familia modernos. En la actualidad y como resultado de esta evolución histórica, el derecho de familia moderno se basa en principios de igualdad y protección del más vulnerable. Principio de los derechos actuales: igualdad jurídica de los cónyuges, interés superior del niño, derecho del divorcio y disolución, reconocimiento de diversas estructuras familiares. Luego tenemos el impacto en el derecho de la familia. Estos cambios económicos forzaron una evolución en las leyes a la reducción del trabajo, la explotación de los niños y las mujeres en la revolución industrial, de origen a las primeras leyes laborales.
el derecho a la propiedad, el crecimiento del capitalismo industrial impulsó cambios en el Código Civil. Matrimonio por afecto. Al dejar ser el matrimonio una simple fusión de talleres o tierras, empezó a ganar terreno la idea del matrimonio basado en el compañerismo y el afecto. Algunas características que permanecen en la actualidad de la breve opinión que está brindando es que a pesar del paso de los siglos existen pilares del derecho de familia que tienen su origen en estas etapas históricas y que aunque han sido transformadas por la modernidad, siguen vigentes en la actualidad. Bueno, doctora, eso es todo en cuanto a la breve opinión que puedo brindar sobre la exposición del grupo que realizamos con mis compañeros. No sé, me gustaría su opinión, doctora. Bien, Julio César, gracias. Con respecto a ellos, sí, pues en el tema de la revolución industrial surge también en ese contexto la posibilidad de incorporar mayores derechos, la reivindicación de derechos, principalmente el tema de derechos laborales, ¿no? El tema de los derechos sociales tienen a una mayor diversificación en base a que querían llegar a un reconocimiento igualitario, ¿no? En esa lucha se encontraba y siempre las revoluciones han tenido como propósito, como afán, ¿no? Dejar para lo futuro, dejar para la sociedad principios, ¿no? Como el de igualdad que se buscaba en tema de los salarios, que no solamente se tenga, no solo los varones puedan tener un buen salario, sino también incluso la masa juvenil, la masa de mujeres puedan también tener las mismas oportunidades, ¿no? A pesar de las brechas salariales que también en la actualidad pueden darse en circunstancias concretas, pero en definitiva el cambio de la mentalidad o el cambio de normas ha sido positivo a lo largo de los años y desde luego y eso permite que hablemos ya de el principio de igualdad, del principio de oportunidades de acceso, de que no se discrimine por la condición de mujer a cargos públicos o a determinados cargos o condiciones, ¿no? Bien, ¿quiénes han sido los participantes de este grupo? Por favor, pueden Mis, levantar su eh, manito. mis buenas noches. También quiero Buenas noches. agregar unas características con respecto a la familia en esta etapa. Yo soy del grupo Ya, 5 también. ya. Sí, con respecto a la época del Renacimiento, por ejemplo, tenemos como características que predominaba pues la familia extensa, ¿no? Tenían una organización patriarcal. Significa que el padre tenía autoridad absoluta dentro de la familia, ¿no? Los matrimonios eran arreglados por diferentes tipos de intereses sociales o económicos, ¿no? Con respecto al reconocimiento de la familia, el matrimonio era también una institución religiosa y existían muy pocas leyes civiles sobre la familia. La igualdad de derechos no existía. La mujer tenía un rol muy limitado en el hogar y los hijos, con respecto a ellos, dependían totalmente de la autoridad del jefe de familia, que sería el padre, ¿no? En la revolución industrial, como características tenemos el predominio era la familia nuclear, ¿no? Como habíamos hablado hace unos momentos, la conformaban solo el padre, la madre y los hijos. Este, dice que las mujeres y los niños trabajaban en condiciones muy hostiles con respecto al reconocimiento de la familia. Para el Estado recién empieza a su intervención, ¿no? Comienzan a crear leyes civiles sobre el matrimonio, el trabajo, la niñez. Había muy poca influencia de la religión y con respecto a la igualdad de derechos, aún existía la desigualdad en este periodo, ¿no? Eh, Hubo una mejora lenta de derechos laborales, especialmente en la de niños y mujeres, y empiezan a surgir movimientos que reclaman derechos. Ese sería mi aporte. Muy bien, muchas gracias, David. David, ¿quién más ha intervenido? Por favor. Doctora, Julio, ¿Sí? fue mi compañero David Junior, Juan López y mi persona, Julio A los dos César. han trabajado nada más. Muy El bien. resto de mis compañeros creo que por motivos laborales no se pudieron conectar, doctora. Ya, ¿y quiénes son? Ahorita, trabajamos la exposición la semana, bueno, hace unos días,
pero en esta oportunidad no están presentes en la clase, al parecer, pero sí participamos todos en la creación del No, ella está bien, material. muy bien, pero yo lo que quiero saber son sus apellidos para registrar su participación. Eh, Doctora, disculpe, bueno, yo era del grupo 5, pero creo que varios han hecho, creo, el tema industrial, creo. Ya. Usted también era de ese Mire, grupo. Ya, bien, entonces sí, ellos pedirán que se les incluya después. Bien, entonces en este momento vamos a ingresar a la sala. Recuerden ustedes que son los que van a ingresar a su sala para poder desarrollar la actividad. Bien, como es una actividad un poco extensa, la sustentación la haremos para la siguiente semana, pero lo que sí vamos a hacer es el trabajo el día de hoy para que ya solamente quede la exposición para la siguiente sesión. Sobaida, te escucho. Buenas noches, docente. Voy a exponer sola. Voy a Ya, compartir mi documento. bien. Ay, aparte de Sobaida, ¿hay otra persona más que falta exponer? Pensé que solamente eran dos equipos. Ya, bien. Empezamos, Sobaida, por favor. ¿Qué etapa ha escogido para la exposición? Edad media. Ya, puede iniciar, por favor. Tiene 5 minutos. Ya le estamos ¿quién lo ha proyectado? Por favor, Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Voy a exponer la etapa media de la familia. La característica, foco familiar. La etapa previa, hijos pequeños de 0 a 6 años, crianza intensiva, cuidados básicos. En la etapa media, hijos escolares y adolescentes de 6 a 20 años. Fomento de autonomía, educación, socialización. En la etapa siguiente, nido, vacío, hijos adultos. Reajuste de la pareja, vida individual. En dependencia, hijos. En la etapa previa, alta dependencia física y emocional. En la etapa, eh, en la etapa media creciente, independencia, ajuste de identidad. Y en la etapa siguiente, independientes viviendo fuera del hogar. Rol de padres en la etapa previa. Cuidadores principales, autoridad directa. Y en la etapa media, guías, negociadores, facilitadores de autonomía. Y en la etapa siguiente, consultores, abuelos, apoyo emocional, opción apoyo emocional. Conflictos típicos. En la etapa previa, estrés por demandas del bebé o niño. En la etapa media, choque generacional, límites, influencias externas. En la etapa siguiente, adaptación a la soledad del hogar. Eh, Relación de pareja. En la etapa previa, a menudo en el segundo plano por la crianza. En la etapa media, reequilibrio, oportunidad de reconectar o revelar. En la etapa siguiente, redescubrimiento mutuo, nuevos intereses. Y interacción externa. En la etapa previa, limita familia, guardería. Y en la etapa media, activa, escuela, amigos, actividades, redes sociales. Mm, En la etapa siguiente, redescubrimiento mutuo, nuevos intereses, interacción externa. En la etapa previa, limitada, familia, guardería. Y en la etapa media, activa, escuela, amigos, actividades, redes sociales. Y en la etapa siguiente, diversa, nietos, amigos o hobbies. Conclusión de la etapa media de la familia es un periodo dinámico con hijos con edad escolar y adolescente. Creciente autonomía de los hijos quienes buscan su identidad y exploran en el mundo exterior. Los padres en esa base pasan de la crianza directa
a ser guías negociadores mientras regulan sus propios proyectos de vida y relación de pareja. Eso sería todo, docente. Muchísimas gracias. Lo que pasa, Soraya, es que el material que nos has presentado está vinculado estrictamente a la formación de crianza, más no a las instituciones. O sea, lo que se buscaba en el trabajo era que, por ejemplo, me indicaras el tipo de familia, el corte de familia, patriarcal, matriarcal, las características, ¿no? Del tipo de familia. Más ha sido vinculado al tema de cómo criar o cómo ha sido la forma de crianza de los hijos, que desde luego puede ser interesante, ¿no? Como especie de conocimiento, pero más incidencia sobre eso, ¿no? ¿Qué tipo de régimen? El reconocimiento, por ejemplo, de la Iglesia Católica, la indisolubilidad del matrimonio, ¿no? Cuestiones de esa naturaleza desde el punto de vista de que estaban, ¿no? Proscritas las relaciones extramatrimoniales o el divorcio era algo, ¿no? eh, que era una afrenta para la posición de la iglesia, etcétera. Por ahí, más que para el tema de la crianza, como que eso no conecta, parece que esa información es para otra área, pero no para lo que se había solicitado como parte de nuestra tarea. Bien, bueno, con eso vamos a empezar señalando las salas para grupos. Puedan hoy día avanzar, de repente definen cuál es el expediente, cómo se van a repartir los roles para el día martes poderlo sustentar. Bien, entonces voy a dar el plazo. He creado 5 salas para que puedan ingresar y daré 10 minutos, ¿correcto? Para que solamente se organicen, verifiquen la información y puedan presentarla en la siguiente sesión. Bien, Doctora, pues dígame se refiere a sobre el TC, ¿verdad? sobre las dos sentencias que tenga elegir una y sobre eso trabajarlo Ya, en estos para 10 minutos. 10 minutos y se presenta ahora mismo o para cuándo es. He dicho para el día martes, joven. Ok, doctora, disculpe. De nada. Bien, pueden ingresar a sus salas, por favor.
Bien, jóvenes, entonces el día de hoy, ¿qué hemos aprendido con respecto a la clase? ¿Qué temas hemos tratado en ese sentido? Te escuchamos, gracias. Sí, doctora. En la clase de hoy hemos visto el concepto de familia, tanto a nivel de diferentes autores, o por ejemplo, en cuanto a la OMS, indica que es un conjunto de personas que conviven bajo un mismo domicilio, ¿no? Organizados específicamente con roles fijos, y a nivel también de derecho, que es algo similar, que se refiere a un grupo de personas unidas, ¿no? Por vínculos jurídicos, principalmente, como se indicó, de matrimonio o filiación. También hemos visto lo que es los tipos de familia. En ellos se encuentra el tipo de familia nuclear, extensa, monoparental, homoparental, ensamblada, familia también adoptiva y familia por padres separados. Sería, doctora. Muy bien, muchas gracias por su aporte. ¿Alguien más que desee participar? ¿Qué conclusión llegaríamos el día de hoy en lo que hemos estudiado? Porque su compañero nos situó en el concepto de la Organización Mundial de la Salud, pero la familia, desde luego, no solamente son vínculos consanguíneos, sino también conforman los vínculos de carácter legal. ¿Bien? Que pueden estos vínculos de carácter legal ser producto de la propia adopción o desde luego también del parentesco que surge a través del matrimonio. Bien, en este sentido podemos señalar que dentro del alcance de las conclusiones de nuestra asignatura podemos referirnos a que la familia es un grupo de personas unidas por lazos de parentesco, generalmente legales o de sangre, que hacen vida en común, ¿no? En el caso de la sentencia que ustedes estarán analizando, pueden advertir claramente qué tipo de parentesco es el que los va a mantener unidos o los va a reconocer el derecho a los hijastros con los padrastros o madrastras con las hijastras. La familia proporciona apoyo emocional, protección, guía, jugando un papel importante en la formación de los individuos y la transmisión de tradiciones. Eso es importante porque la familia cumple varias funciones. La función genómica, transmisión de genes, función reproductiva, la función asistencial, ayuda a los miembros que más necesitan, personas vulnerables, ancianos, niños, mujeres embarazadas, la función afectiva, en donde se transmiten sentimientos, deseos, ¿no? En ese sentido, emociones, soporte. Es por eso muy importante tener también esos enfoques y desde luego la función biológica, que gracias a la familia se garantiza la perpetuidad o continuidad de la especie. Muy bien, eso sería todo el día de hoy. Les agradezco su participación. Para el día martes, primero haremos la clase y posteriormente a la clase escucharemos las exposiciones en base a la información solicitada por cualquiera de las dos sentencias que ustedes hayan escogido analizar. Bien, muchas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Doctora. Buenas noches.